Muy buenas tardes, soy el docente en línea César Augusto Flores Barrientos de la Universidad Abierta a Distancia de México. Nos encontramos en la asignatura Desarrollo Sustentable y el día de hoy hablaremos del origen y evolución del concepto desarrollo sustentable. Muy bien, para comprender qué es el desarrollo sustentable y cómo surge la necesidad de este concepto, necesitamos entender cómo han cambiado o cómo ha cambiado el impacto del ser humano sobre el ambiente que nos rodea. Recordemos que las primeras sociedades eran nómadas y poco a poco se transformaron en sedentarias. ¿Qué significa esto? En un inicio, nuestras sociedades, pues eran sociedades que llegaban a un punto geográfico donde recolectaban frutos o raíces, hojas que consumían y cazaban a los animales de la región. Cuando empezaba a escasear los recursos, como puede ser el alimento, el agua o incluso el espacio, estas sociedades pues buscaban un nuevo punto en el cual encontraran más recursos y así iban cambiando de punto en punto. Recordando también que en ese momento nosotros no éramos el superdepredador que somos actualmente y entonces también éramos presa de otras especies. Esto mantenía un cierto equilibrio ecológico, que recuerden que el equilibrio ecológico es dinámico, no es estancado, y generaba que los recursos pudieran recuperarse en un tiempo establecido para que las sociedades o estas primeras sociedades fueran migrando, regresando, y cuando volvían a regresar a un punto en el cual ya habían estado, pues los recursos ya se habían recuperado. Sin embargo, en nuestras sociedades se vuelven sedentarias gracias al nacimiento o el descubrimiento de la agricultura, el desarrollo de la agricultura, y este desarrollo permite que estas primeras sociedades pues vayan acumulando recursos, como son los granos, y estos granos, el que tuviera más granos, pues iba a tener cierto control sobre la población, porque recuerden que no todo el año es abundante en la producción de granos o de semillas. ¿Por qué? Porque las primeras prácticas de agricultura pues fueron de temporal, de los ríos que pasaban cercanos, pero no era una agricultura de riego. Por lo tanto, cuando llegaban estas temporadas de sequía, aquel que había cosechado más y había acumulado semillas, pues tenía un mayor estatus dentro de la sociedad. Y de esta forma empieza a aparecer una nueva clasificación de clases que lleva a la acumulación de recursos de algunos, y esta acumulación de recursos genera en cierta forma una riqueza y un poder. Con el tiempo, pues estas sociedades van a ir evolucionando, no vamos a ver toda la historia de cómo surge esta división de clases, pero aquí podemos rastrear el inicio de la gran división de clases. Con el tiempo, pues vamos a tener esta estratificación de clases, vamos a tener una acumulación de poder y de recursos en cierta parte de nuestra sociedad, y en algún momento, los que han acumulado quieren acumular cada vez más, tener más. Y aparece esto que conocemos, que es un hito histórico y que marca un antes y un después en el impacto que genera el hombre sobre el planeta, que es la famosa Primera Revolución Industrial, que es una época que comprende entre 1760 y 1820 o 1840, dependiendo qué autor leamos. En esta época se desarrolla la máquina de vapor y además empieza a surgir la idea de la producción en cadena. ¿Qué implica esto? Implica una devaluación de las cosas. Si antes una vajilla estaba hecha de barro cocido, y este barro además era muy artesanal, y hacer una vajilla completa que toda fuera igual era complicado porque dependíamos de un artesano que la había elaborado, y entonces el valor de esa vajilla para las personas pues era muchísimo más. ¿Por qué? Porque romper un solo plato de esa vajilla implicaba descompletarla, que ya no estuviera bien, y entonces se cuidaban mucho las cosas, el valor de las cosas era mucho mayor. Pero ¿qué pasa con la primera revolución industrial y el surgimiento de la creación en cadena? Pues sencillo, las cosas se vuelven reemplazables. Ese plato que tanto había costado al artesano hacer, ahora lo estamos generando en cadena, en una fábrica, y salen 1000 iguales, 10,000 iguales, 100,000, 1,000,000 iguales. Y entonces, si se quiebra, como ya hay una gran producción, el costo es mucho menor, puedo adquirirlo. Y esto pasa con muchos artículos, como por ejemplo los lapiceros o plumas, como los llamen en su región, que perdemos uno y no consideramos como algo, oh, qué complicado, ya lo perdí, ya no lo puedo reemplazar. Entonces las cosas se han vuelto reemplazables. ¿Por qué? Porque han perdido su valor. Y esto nos lleva
a la era del consumismo. Actualmente, pues vivimos en una era del consumismo donde compramos sin tener una necesidad real. Y esto se produce porque hay una gran cantidad de estrategias de marketing y de consumo que están enfocadas a hacernos consumir. Uno de los mejores ejemplos fueron los carros cuando Henry Ford los empieza a producir. Estos carros eran muy buenos, el modelo era el mismo, pero duraban mucho tiempo y entonces las personas decían, bueno, ya tengo un carro, ¿por qué, ¿por qué comprar otro si este me funciona perfectamente bien? Pero ¿qué pasa? Las ventas empezaron a reducirse, ya todos tenían carro, ¿por qué comprar otro? Entonces surge la genial idea de los modelos anuales, cambiando pequeñas características que no generan cambios reales y sustanciales, pero que hacen sentir a las personas que necesitan el nuevo modelo para no quedarse atrás, no quedarse en el pasado, no estar rezagados. Y esto ocurre con los teléfonos, con los carros, con la ropa, que hablamos de temporadas y genera un mayor consumo. Incluso la distribución de los supermercados, cuando ustedes ya se acercan a pagar a la caja, aparecen un montón de artículos, generalmente dulces, que ya no son necesarios, que en verdad no necesitan en este momento, pero todo es antojarnos, hacernos comprar y consumir. Si se dan cuenta también, los supermercados cada cierto tiempo cambian el orden o la estructura en la cual está ordenado todo. ¿Por qué? Porque conforme vamos, como vamos periódicamente, aprendemos dónde están las cosas y entonces ya agarramos un camino para dirigirnos únicamente a lo que necesitamos comprar. Cuando hacen estos grandes cambios en la estructura, obligan a la persona a tener que recorrer todos los pasillos buscando lo que necesita y comprando cosas que no necesitaba, ¿sí? Para llenar, en cierta forma, satisfacciones. Muy bien. Y este impacto que el hombre empezó a provocar sobre el medio ambiente empezó a generar conflictos no solo en lo económico, también en la salud de los seres humanos. Y en la salud, no solo hablando de la salud física, sino en la salud social. Empezaron a surgir problemas sociales que llevan a tomar al ambiente como tema central. Por ejemplo, en 1949, en Nueva York, se da la primera conferencia científica de las Naciones Unidas sobre conservación y utilización de los recursos. Es el primer órgano de la Organización de las Naciones Unidas que se preocupó por el uso y agotamiento de los recursos. Sin embargo, su preocupación era únicamente en el beneficio económico y social, dejando el lado ambiental de un lado. Aquí lo que les preocupaba es la economía y cómo la sociedad estaba usando estos recursos, que cada vez era más difícil acceder a los recursos. El 27 de septiembre de 1962 se publica el libro Primavera Silenciosa de Rafael Carson, que es considerado uno de los primeros textos de divulgación sobre impacto ambiental y uno de los libros que más impacto ha generado en cuanto a este tema, señalando los efectos perjudiciales de los pesticidas. Hay autores que llegan a decir que incluso este texto provocó que se regularan los insecticidas y sus componentes tóxicos en aquella década. Del 5 al 16 de junio de 1972, en Suecia ocurre la primera cumbre de la Tierra, que se genera un plan de acción para los problemas medioambientales. Es decir, las diferentes naciones ya se están preocupando por los efectos del impacto del hombre sobre el ambiente. El 20 de marzo de 1987, en Suecia, se escribe el informe Brundtland, Our Common Future, nuestro futuro en común. Vean el impacto de esas tres palabras, nuestro futuro común. ¿Qué implica? Sin importar la región del planeta o el estrato social en el cual nos encontremos, si seguimos con el mismo tipo de medios de producción y de consumo, pues el futuro es el mismo para todos. Un futuro que no tiene mucho de positivo. Este informe fue liderado por la exministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, y define por primera vez el concepto de desarrollo sustentable o Sustainable Development como el desarrollo que responde a las necesidades del presente de forma igualitaria, pero sin comprometer las posibilidades de sobrevivencia y prosperidad de las generaciones futuras. Es decir, utilizar los recursos para satisfacer nuestras necesidades en este momento, pero sin poner en riesgo la capacidad de las generaciones futuras de también satisfacer sus necesidades con estos recursos.
¿Cómo ha evolucionado ese concepto? En 1992, en Río de Janeiro, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, también llamada Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río, se genera la Agenda 21. En esta Agenda 21 se establecen 31 puntos esenciales para lograr el desarrollo sustentable. Y es a partir de este momento que el concepto empieza a tomar tres enfoques distintos. Por un lado, el enfoque ecológico, en el cual se toma que el desarrollo sustentable es un concepto netamente ecológico, que lo importante aquí es el cuidado de los recursos del medio ambiente, la biodiversidad, el agua, el aire, etc. Pero hay otro grupo de investigadores, de personas, de políticos, de líderes sociales que toman el concepto desde un enfoque social, viendo a la pobreza como la causa y la consecuencia del problema medioambiental. El eje social como motor para alcanzar la sustentabilidad ecológica. Entonces, si queremos lograr la sustentabilidad ecológica, necesitamos eliminar la pobreza. Eso es bajo este enfoque. Después surge un enfoque que causa una mediación entre esto o busca un fenómeno de coevolución en el que dice que la sociedad y la ecología dependen una de la otra. No podemos separar lo ecológico o el medio ambiente de lo social. Ambos van evolucionando. Y esta es una concepción más centrada porque quita el egocentrismo que tenemos en el cual el ser humano se encuentra fuera del medio ambiente y trata de comprender que el ser humano y su sociedad son parte fundamental del medio ambiente. Entonces, llegamos a otro momento. En los países de habla hispana se genera un problema cuando se traduce el concepto de Sustainable Development. ¿Por qué? Porque algunos lo van a traducir como desarrollo sustentable y otros como desarrollo sostenible. Y en el español, como sabrán, nuestra lengua, con cambiar unas palabras, un acento, se cambia todo el significado, se genera una gran controversia sobre si es lo mismo, sobre si son conceptos diferentes, y entonces algunos autores dicen, el problema fue la traducción, que unos tradujeron como sustentable y otros como sostenible. Otros autores dicen, no, son dos tipos de desarrollos distintos, porque por un lado tenemos sustentar, que quiere decir conservar algo como está, en el mismo estado, que no va a aumentar ni va a disminuir, sino conservarlo. Entonces, ese sería el desarrollo sostenible sustentable. Y el desarrollo sostenible implica un proceso que se puede mantener por sí mismo. ¿Qué significa esto? Que a lo largo del tiempo, aunque se va consumiendo, el mismo proceso se va regenerando para poder continuar. Muy bien. Sin embargo, para las finalidades de este curso, tomaremos desarrollo sustentable y desarrollo sostenible como conceptos sinónimos, ¿sí? No vamos a entrar en controversias de si son lo mismo o si son diferentes. Muy bien. La referencia que les dejo es de Jackson, de Estocolmo a Kioto, breve historia del cambio climático. Esto les puede servir para conocer un poquito más de las diferentes cumbres y reuniones que hemos tenido sobre medio ambiente a nivel global y comprender mejor la preocupación que se ha tomado sobre el tema. Les agradezco y espero que esta videocápsula sea de utilidad para todos ustedes. Nos vemos en la siguiente.